¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy me grabo este vídeo desde la cocina porque estaba trabajando esta mañana y de repente se me ha ocurrido compartir esto y es que ayer vi un vídeo que me dejó totalmente inspirada. Yo creo que es inspirada la palabra. Sí, me encantó. El vídeo era sobre una chica que era emprendedora. La verdad que no recuerdo muy bien el contexto ni de qué hablaba ni nada. Pero básicamente el entrevistador le preguntaba, oye, ¿y tú qué haces cuando alguien te dice que no a tu proyecto? Y ella dijo bueno, que obviamente recibía muchas veces noes y que lo que ella hacía era decirles, claro, lo entiendo perfectamente, entiendo que tú no quieras, pero ¿sabes de alguien que podría darme un sí? Y entonces me he puesto a pensar y por eso he dicho, vamos a ver, no voy a esperar más para grabar este vídeo, vamos a hablar sobre eso. O sea, esa es una gran idea, me encanta esa gran idea de frente al rechazo decirle a alguien, vale, ok, entiendo que tú no quieras ese proyecto, tú no quieras este prototipo o lo que sea, pero ¿sabes de alguien que sí que le podría interesar? Tal vez tú estás viendo esto y dices, vamos a ver, Carla, como no se te había ocurrido antes, eso es súper basic. Ya, es posible. Pero yo, últimamente, desde hace un tiempo, cuando recibo noes, suelo como obviamente agradecerlo, no agradecer que me digan que no, a ver, voy a matizarlo, no, sobre todo agradecer el hecho de que se hayan tomado el tiempo para valorarlo, el proyecto, lo que sea, em, y dar las gracias aunque sea que no, pero es verdad que nunca he tirado ese gancho de oye, no, pero tú sabes quién me puede decir que sí. Y me encanta y me gusta muchísimo. Y de hecho ahora, nada, he ido corriendo por la cámara y la he puesto aquí, pero estaba justo leyendo lo que suelo contestar yo a los noes. Jo, perdón, tal vez este set tiene algún problemilla de ruidos. Acaba de pasar una moto. Pero bueno, eso, estaba leyendo qué es lo que contesto yo para darme cuenta de, bueno, de que tal vez, bueno, para darme cuenta de qué es lo que digo, ¿no? Y bueno, yo... ¿a qué me dedico? Es un temazo. Yo, primeramente, soy actriz, pero luego, desde hace bastantes años, me he estado formando un guión y estoy, bueno, he escrito varias propuestas de series y hay una en la que estoy trabajando últimamente más que nunca y es una serie autobiográfica y bueno, me encuentro en ese momento de escribir esa serie, ¿no? Y bueno, ha tenido muy buena acogida cuando la he mandado, pero evidentemente llevo ya bastantes noes. Entonces, estaba leyendo para ver un poco dónde podría estar fallando. Ahora voy a contarte, aprovechando que estoy así como muy de tú a tú. Cuando llegué a Madrid hace 10 años, yo vine en plan que me iba a comer el mundo y me sentía súper fuerte y súper, sí, como a tope con la vida, ¿no? Y iba a los castings y todo desde esa energía de, obviamente sí, sí a todo, ¿no? Y me pasó algo que lo quiero compartir porque creo que ahí fue el inicio de empezar a tenerle miedo a los noes y a empezar a tal vez a dejar de confiar tanto en mí misma y, y bueno, tal vez te puede servir. Yo te lo cuento. Mira, yo cuando llegué a Madrid vine de un pueblo de Barcelona y evidentemente llegué sin nada, con una mano delante y otra detrás, sin trabajo, sin nada y me tenía que buscar la vida. Además quería estudiar interpretación, así que necesitaba dinerinchi para pagar el piso, para pagar
la escuela y tal. Y mis padres al principio no estaban muy por la labor, no por nada, pobres, pero bueno, la idea de venirme aquí a Madrid como que bueno, les daba un poquito de pena que me fuera, ¿no? Y tenían miedo de perderme un poco, así que al principio pues tampoco estaban muy por la labor de ponérmelo súper fácil para que me quedase aquí, así que trabajaba de muchas cositas y tuve que buscarme muy la vida. Entonces me di cuenta y estoy reflexionando que realmente yo me comportaba un poco así como esa chica del vídeo. Es decir, recuerdo el primer sitio donde empecé a trabajar, que era una tienda de juguetes, y yo llegué a la tienda con mi currículum y la chica, y le dije, bueno, ¿estáis buscando gente aquí para trabajar? Y la chica, bueno, déjame tu currículum si quieres y yo lo veo. Y entonces, a ver, te voy a ser súper honesta, yo no había trabajado nunca en una tienda antes, entonces si iba a mirar mi currículum tampoco, bueno, sí, había hecho de camarera mucho tiempo, pero en tienda no había nada. Entonces yo pensé, pues tal vez si ve que no he trabajado en una tienda, no me va a dar trabajo de tienda, es decir, de dependienta. Así que le dije, sí, yo te doy... Upa, perdón, voy a poner esto en silencio, que si no, nos va a interrumpir. Pues yo le dije, sí, yo te voy a dejar mi currículum, pero si quieres, y va a ser lo mejor, hazme una prueba y así seguro ves si encajo o no. Entonces yo creo que la chica se sorprendió, pero era la encargada y me dijo, bueno, vale, ok, pues date una vuelta por la tienda y véndeme lo que tú quieras. Entonces, obviamente a mí me parecía todo una monada y nada, y elegí una cebra gigante que era muy bonita, azul, con diferentes texturas y se la vendí pues así, diciéndole que iba a calmar al bebé, que tenía muchas texturas y que esto pues le estimulaba un montón. Yo qué sé, no sé qué le dije, pero la chica me dijo, bueno, pues muchas gracias y así eso te llamo, pero vamos, tal. Y nada, la misma tarde me llamó y me dijo que me pasara, que sí, que faltaba gente, que había llegado en un buen momento bueno, que si me apetecía podía empezar a trabajar ahí. Y bueno, así empecé, pero siempre la dinámica era la misma. También trabajé, por ejemplo, en un centro de psicología infantil y recuerdo ir a ver el anuncio y pensar, ostras, me encantaría trabajar aquí. O sea, mientras tanto, o sea, mi plan era ser actriz, pero evidentemente para pagarme el alquiler y pensé, me encantaría trabajar aquí. Y entonces llamé por teléfono y les dije, ¿dónde está la persona que pueda hacerme la entrevista? Y bueno, pero deja el currículum en tal sede y ya te llamarán. Y yo, no, ¿dónde está? Fui hasta el centro ese, me encontré con un chico y le dije, si ves mi currículum no vas a encontrar nada de eso. Yo no he trabajado en un centro de psicología infantil, pero yo como actriz podría aportar, y empecé a decir un montón de cosas, ¿no? Para estar con los niños, yo no pedía, obviamente, trabajar de psicóloga, a ver, que las cosas que queden claras, ¿no? Pero sí poder estar en la recepción y organizando agendas y tal. Me parecía un planazo, mientras obviamente no me salía trabajo de actriz. Y conseguí que me hicieran una entrevista. Luego y pasé como en una fase donde hacíamos ¿cómo se dice eso? No me sale la palabra. Es que esto es de la dislexia, que no me salen las palabras. Era una entrevista con un grupo de gente. Ya me ha salido. Hacíamos dinámicas, eso. Pues eso, dinámicas y para ver cómo resolvíamos ciertas situaciones y tal, ¿no? Y llegó un mail de repente para decirme que no me habían cogido porque no tenía experiencia de eso. Ese no me dolió, pero al final, como yo quería ser actriz, pues oye, pues ya iba a encontrar otra cosa. Encontré otra cosa, la primera que me volvió a llamar la atención, pues volví a aplicar y de repente me fui a trabajar bueno, eso es divertidísimo, lo tengo que contar en otro vídeo, porque empecé a trabajar ¿cómo se llama eso? En un call center, pero
esos coches que están en las calles, que tú puedes coger a través de una aplicación, coges el coche y te lo llevas y luego lo aparcas donde sea y tal, ¿no? Pues empecé a trabajar allí, pero nada, duré como 2 semanas porque, eso digo que lo tengo que contar porque, bueno, tenía que estudiar exactamente cómo funciona un coche automático, pero yo y mi dislexia, pues, oye, eh, digamos que había cosas que no interpreté bien, como el tema de las marchas y bueno, cuando me llamaron para preguntar qué significaba la P, pues yo dije, oye, la P para adelante, ¿sabes? En vez de P de parking, bueno, en fin, la liaba mazo. Menos mal que me fui de allí y me fui porque me llamaron del centro de psicología y me dijeron que no habían encontrado a nadie que, bueno, pues que tuviese como tantas ganas de trabajar en ese sitio. Y nada, y como que, no sé, siempre era un sí en todas las cosas que yo quería trabajar y tal. Hasta que, y aquí viene la historia, hasta que me dieron mi primer papel en la tele. Y ahí sí que ya era trabajo de actriz y era algo que yo realmente quería hacer, que había soñado y deseado y bueno, había escrito también en un papel eso que haces como para manifestar y lo había escrito en un papel, que me den un papel, que me den un personaje en una serie diaria, tal, tal. Bueno, llegó ese momento mágico en el que me llamaron, hice un casting y me cogieron. Era un papel Era un papel de un personaje que tenía largo recorrido en una serie diaria. La única cosa es que arrancaba con una trama que era de Navidad, el personaje se iba para generar así como expectativa de cuándo va a volver, y ya volvía para casarse y estar allí, pues, bueno, una temporada o las que fueran, ¿no? Pero ¿qué pasó? Y es que por primera vez tenía el trabajo que realmente sí que deseaba y, y nada, yo fui a rodar, los días que fui a rodar, entusiasmada, apasionada, feliz y vamos, muy agradecida por esa oportunidad. Y llegó el día que terminaba esa primera parte, ¿no? de la trama de Navidad y ni siquiera me despedí de nadie prácticamente porque, bueno, nos vemos a la vuelta, sí, 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 a la vuelta. Bueno, empezaron a pasar los meses y ese personaje nunca volvió. Nunca volvió y empecé a creerme una gran mentira y es que, todos los sitios donde yo había querido trabajar lo había conseguido y es más, luego me habían querido hasta el infinito y el día que me había ido por cambiar de trabajo, pues había sido una llorera por parte de todo el mundo, no, no te vayas, no nos dejes, ¿no? Y ahora que yo había conseguido el trabajo que yo realmente sí quería hacer, que era de lo mío, que me había costado tanto conseguir, de repente no, bueno, había trabajado un tiempecito, pero no se me renovaba, por así decir, ¿no? Me costó un montón entender que eso no tenía nada que ver conmigo, ni con lo bien o mal que lo había hecho, que no tenía nada que ver con eso, que tenía que ver pues con una cosa que es que de repente había otros personajes que les habían creado una subtrama y de repente había pasado a ser súper interesante y de repente aquel personaje que se había ido, hacerle volver, pues desestructuraba un montón toda la dinámica de las tramas y de repente había perdido como el sentido hacerle volver, ¿no? Pero este fue el primer no que me hizo realmente perder la confianza. Y de hecho, después de ese no como actriz, volví a trabajar en otros papeles, pero siempre fue como ya con esa duda de, pero esto va a durar, esto no. Y bueno, digamos que ese miedo al rechazo pues sí que fue creciendo. Y eso te lo cuento porque de ese no continuar, ¿vale? De ese no continuar ese papel, sí que salió una cosa y es empezar a escribir mis propios guiones, que es algo que
que no me había planteado antes, pero que fue a raíz de esa frustración. Y ahora no sé exactamente hacia dónde voy, pero espera un momento a ver si lo consigo hilar un poco a lo que quiero llegar, ¿eh? Que quiero llegar a un sitio. O bueno, quiero llegar. Mientras fregaba los platos lo tenía clarísimo dónde quería llegar. Espero saber llegar. Bueno, sí, que a raíz de ese no hacia algo que a mí me gustaba tantísimo y lo quería tanto, es verdad que empecé como a conocer la posibilidad de que existieran más noes. Entonces sí, hice otros trabajos de actriz, pero me fui desencantando un poco y de repente fue apareciendo con más fuerza. Me fue desencantando porque al final no... el trato que había dentro de los rodajes, como al final eran personajes muy pequeñitos, eran como muy fríos, como de repente llegas a un set de rodaje y nadie te saluda y todo el mundo va rápido y había como muy poco cariño, muy poco mimo, y eso a mí me desencantó, ¿vale? Y entonces pues empecé a escribir mis propios guiones y a tirarme más hacia ese lado para poder realmente contar mis propias historias y en esas estoy, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta ese primer no bestia, porque antes de ese, de verdad, es que todo lo que quería lo conseguía. No había no, todo era en sí y sí, claro, para adelante, que voy. Que hasta ese no de, de lo que realmente yo quería hacer, mmm, no le tenía miedo al no, porque para mí era como que no acababa de existir el no. Y entonces pasó esto y le empecé a tener miedo. Quiero matizar que hay noes y noes. Es decir, hay noes que los debes interpretar y los debo interpretar como no es por aquí. O sea, como que son mensajes un poco del universo de no vayas por aquí, que esto no va por ahí. Y luego hay noes que, que yo les llamo como que son realmente esos que sí que te acercan cada vez más al sí, porque van acompañados de algo más que, o sea, que es no, y la hostia te la llevas, pero hay algo más ahí que trata de que puedas crecer un poco, de que puedas cambiar algo. Es como hay algo bondadoso en ese no. No, hay noes que vienen acompañados de una fuerza que te manda también la otra persona o que te manda el universo de no, pero sigue por ahí, ¿sabes? No, no, pero... Y entonces yo de esos, gracias a Dios, sigo teniendo un montón y por eso sigo, ¿vale? Es por eso que sigo. Es solo que este vídeo de esta chica me hizo pensar en que, sigo, pero tal vez no aprovecho al 100% ese contacto, esa persona que ha aparecido en mi vida, que además tienen la intención de ayudar, es solamente que ahora mismo no puede coger mi proyecto, que ahora mismo me tiene que decir que no, pero sí que se respira esa intención y esa voluntad de darte algo más. Entonces pensaba, qué poco aprovechado han estado siempre mis mensajes de bueno, mis mensajes e incluso gente con la que me he reunido y me han dicho directamente que no a la cara. Qué poco lo he aprovechado ese momento, pero ese nuevo enfoque de esa chica creo que me va a ayudar un montón y por eso hoy lo quería compartir contigo, por si a ti también te puede valer. Es decir, cuando te digan que no, a no ser que detectes que la vida te está diciendo, oye, que no es por aquí, ¿vale? O sea, esto se nota un montón,
Cuando es un no, pero sabes que sí que es por ahí, que no te estás equivocando de rumbo, oye, que tú vas por buen camino, salvo que solo que te acaban de decir que no. Oye, lanza esa pregunta. Yo lo voy a hacer y te voy a decir a ver qué pasa. De hecho, esto es lo que voy a hacer ahora, cuando deje de hablar, porque se me ha ido la olla y he puesto la cámara aquí y eso, ¿no? Pero tenía que soltarlo, tenía que contártelo, tenía que decírtelo, por si estás en ese mismo momento, que lo hagas. Vamos a hacerlo juntas. Yo voy a escribir a esta gente y le voy a decir, oye, no, pero ¿sabes quién podría decir que sí? Y si tú te encuentras en ese mismo momento, hazlo. Y si quieres ponérmelo en los comentarios, en plan, un trabajo, un casting, yo qué sé, algo que sea lógico, ¿no? Preguntar. ¿Te imaginas en una pareja? Oye, tú me has dicho que no quieres continuar conmigo, pero ¿sabes de alguien que podría ser mi novio? Pero sí en un trabajo, sí en un proyecto que hayas mandado, sí en un casting, sí en un casting en el sentido de, oye, ese papel no, pero ¿sabes quién le puede mandar mi material? Porque está haciendo algo que tiene sentido, que lo vea, no está haciendo una peli, una serie, algo que le puede, que le puede gustar mi perfil. Oye, vamos a abrirnos puertas y eso es lo que quería decirte hoy desde mi cocina, que vamos a abrirnos puertas. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres seguirme, adelante, hazlo, estaré muy feliz y voy a seguir subiendo ese tipo de reflexiones. Si te gusta, házmelo saber en los comentarios, porque normalmente lo que suelo hacer es pensar muy mucho lo que voy a decir, a veces hasta lo escribo, hago un guión, pero hoy quería probar eso, quería simplemente, tengo que soltarlo y lo he hecho así, pero si te sirve dímelo, porque así lo voy a hacer más. Nada más, te mando un besito grande y nos vemos en el próximo vídeo.